Quiero saludar a esta hora a Milagros Socorro, periodista y analista política venezolana. Bienvenida a la tarde de NTN 24, señora Socorro. Quiero preguntarle, ¿esperaban ustedes esta decisión, esta moción unánime por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos? Es un espaldarazo para las denuncias que se han hecho sobre violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones que se adelantan en Venezuela desde el pasado 12 de febrero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Soraya. La respuesta es afirmativa en las dos preguntas que usted me hace. Lo primero, ¿se esperaba que esto ocurriera? Bueno, sí, desde luego que sí, porque voceros muy señalados de los Estados Unidos ya se habían pronunciado a este respecto, que es un asunto muy serio como para estarlo asomando solo por jugar, digamos así, ¿no? Es un asunto muy, muy serio. Y lo segundo, bueno, efectivamente viene a dar desde luego un espaldarazo a las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esto es muy importante lo que ha ocurrido, muy importante, porque aunque las sanciones son o serán, en el caso de que sean aprobadas por el Senado y en el caso de que lleguen a aplicarse, serán hechas, digamos, contra efectivos particulares, individuales. En cualquier caso, aun si las sanciones no llegaran a ser muy numerosas o aun si no llegaran a aplicarse, cosa que dificulto francamente, el punto es que ya el gobierno de Maduro está muy seriamente en entredicho en la comunidad internacional. Me parece que lo más importante de lo que ha ocurrido hoy es que el gobierno de Maduro está siendo juzgado en la comunidad internacional por violación de derechos humanos, lo que es una acusación muy, muy grave, que está, por cierto, respaldada por una importante y muy veraz documentación, pero que además son delitos que no prescriben y que lo más probable es que también sea el régimen condenado por ello en otros países y en otras latitudes. Señora Socorro, usted dice que el gobierno con estas decisiones o esta decisión que tomó hoy la Cámara de Representantes, el gobierno de Maduro queda en entredicho, está siendo juzgado por la comunidad internacional. Sin embargo, recientes declaraciones de Nicolás Maduro, él asegura que no reconocerá ningún tipo de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y en caso de que fueran creadas, él enfrentará en todos los escenarios mundiales lo que esto significa. ¿Cómo reciben también estas declaraciones de Nicolás Maduro de que no acatará y no respetará este tipo de sanciones y que las llevará pues a todos los escenarios mundiales? Bueno, da la impresión de que el presidente Maduro no sabe de qué está hablando, o mejor, no sabe de qué le están hablando, las dos cosas, ¿no? Porque una vez que estas sanciones sean aplicadas, no hay absolutamente nada que él pueda hacer para evitarlas, puesto que las sanciones se aplican a personas venezolanas, efectivamente ciudadanos venezolanos, pero en territorio norteamericano, de manera que no hay nada, una vez que las sanciones sean aplicadas, no hay nada que él pueda hacer para evitarlo. Y lo otro es que no tendrá tiempo suficiente para ir a todos los escenarios internacionales, como él ha dicho, para explicar por qué está siendo juzgados sus efectivos policiales y militares por violación de derechos humanos, puesto que, como he dicho antes, estos crímenes están muy documentados. Es que no es juego de lo que estamos hablando. Son más de 40 muertos por violencia. Es que en este momento hay 120 estudiantes presos. Es que estamos hablando de una persecución con saña, con crueldad y a toda hora, no solamente a los estudiantes que han estado en las manifestaciones desde el 12 de febrero, sino a toda la red de apoyo, porque es que suele hablarse de los estudiantes quizá porque son la cara más visible, la cara más hermosa, diría yo, de la protesta, pero es que detrás de los estudiantes están las organizaciones políticas, están las universidades, está el liderazgo estudiantil, están las familias de los estudiantes y está la sociedad civil que en muchas ocasiones ha protegido a los estudiantes. Estoy hablando pues de una inmensa red de resistencia que está apoyando a los estudiantes y que está, digamos, en esa montaña sumergida de la que los estudiantes son la punta visible. Insisto, no hay nada que pueda hacer Nicolás Maduro para revertir el hecho de que su gobierno está en entredicho, como usted, Soraya, ha dicho muy bien, por delitos muy graves. ¿Cuáles son los de derechos humanos que no tienen ninguna gracia y cada vez son condenados con mayor
energía por la comunidad internacional, pero que además no prescriben. Estamos hablando, por cierto, también no solamente de persecución a quienes protestan y a la oposición venezolana, sino también a la prensa, a los periodistas locales y a los corresponsales. Hoy mismo los corresponsales de NTN en el Táchira sufrieron una agresión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, de manera que esto es a cada momento. Estamos hablando hoy de las sanciones y hoy mismo se produjeron hechos de atropello a los corresponsales de NTN en San Cristóbal, Táchira, estado fronterizo con Colombia. Estas sanciones alcanzan también a quienes confiscan la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela, no solamente a quienes han procedido a los arrestos, asesinatos, sino también al bloqueo de la información. Estamos hablando de una situación muy grave que prefigura la existencia de una dictadura en Venezuela, Soraya. Señora Socorro, es importante de pronto aclarar porque pues también nacen y existen dudas sobre lo que implicarían estas sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos a estos funcionarios venezolanos que violen los derechos humanos, porque hay quienes aseguran que hay temores de que existan algún tipo de bloqueo contra Venezuela o sanciones específicas contra el país. Son dos cosas muy diferentes. Por fortuna. Efectivamente, en algún momento se habló en Venezuela, por cierto. Esto no llegó, no creo, no tengo información de que haya sido considerado en los espacios legislativos de los Estados Unidos. De lo que se habló, creo que sobre todo en Venezuela, era de la posibilidad de castigar al país con un bloqueo económico y cultural, social, como el que ha castigado a Cuba por casi 5 décadas. Esto se mencionó, pero por cierto, la oposición venezolana nucleada en la Mesa de la Unidad Democrática muy rápidamente reaccionó contra esto y solicitó a los voceros, es decir, con quienes se entendieron en los Estados Unidos, con quienes había conversaciones para esto, no considerar en ningún momento las sanciones al país, puesto que sería muy doloroso y sería un castigo más para la sociedad venezolana que ya enfrenta una muy pesada, muy onerosa situación cotidiana de desabastecimiento, de escasez, una inflación que nos tiene locos, desempleo. Ya ha visto usted que ayer se conocieron cifras por las cuales se revela que casi 1 millón de personas ha ido a la pobreza extrema en el último año. De manera que no se ha planteado un bloqueo a Venezuela y de lo que siempre se ha hablado es de sanciones a funcionarios específicos, individualidades que estén señaladas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Milagros Socorro, periodista y analista política venezolana, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en la tarde. Le agradezco a usted. Un saludo a la audiencia.